Listo. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Buena noche allá en Argentina. Es un verdadero gusto darles la bienvenida a esta sesión del Grupo de Trabajo de Tiroides de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Bueno, el día de hoy abordaremos un tema de alta relevancia, creciente complejidad en nuestra práctica clínica, que es el manejo del cáncer diferencial de tiroides yodo refractario. Y bueno, para guiarnos en esta discusión y en esta charla es un honor contar con la perspectiva del doctor Fabián Pitoya, un referente internacional en enfermedades tiroideas y cuyo enfoque pues se caracteriza por integrar la mejor evidencia disponible con una visión clínica muy práctica y aplicable a nuestros sistemas de salud. De manera sintetizada, pues el doctor Fabián es jefe de la sección de tiroides de la División de Endocrinología del Hospital Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides. Bueno, sabemos que nos encontramos en una etapa en la que todo el avance del conocimiento molecular, las terapias dirigidas y la necesidad de tomar decisiones más individualizadas, pues han transformado la forma en cómo abordamos a estos pacientes. Sin embargo, pues también enfrentamos desafíos importantes, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, ya que pues el acceso, la oportunidad de tratamientos y la selección de pacientes juega un papel determinante. Entonces, estoy seguro de que esta charla no solo nos permitirá actualizar los conceptos, sino también cuestionar algunos paradigmas y fortalecer nuestro criterio clínico. Y bueno, sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Fabián. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación y los invito a aprovechar al máximo esta sesión. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Acá son las 9 de la noche en este momento, así que yo ya cené, así que no estoy con apuros de hambre, ni mucho menos. Cené muy temprano para poder estar tranquilo dando la charla. Así que, bueno, muchas gracias por la presentación. Yo voy a hablar un poco de lo que tenemos acá en Argentina. A veces es diferente, y esto lo sabemos claramente los que trabajamos en el ámbito público y los que trabajamos en el ámbito privado, que uno debe compartimentalizar el tratamiento de estos pacientes de acuerdo a donde esté actuando. ¿A qué me refiero? Es que muchas veces en el ámbito privado podemos tener acceso a la mayoría de las cosas que se tienen en el resto del mundo, y en el ámbito público por ahí contamos con una o dos opciones solamente. Entonces, eso hace que nuestra práctica clínica esté compartimentalizada de acuerdo a dónde estamos actuando, situación que debe ocurrir también en muchas otras partes del mundo. Eh, con respecto a estos son mis conflictos de interés en relación a esta presentación. Y con respecto a cáncer diferenciado, uno sabe que aquellos pacientes que tienen refractariedad al yodo radioactivo en general son pocos, porque la mayoría de estos pacientes van a responder al tratamiento habitual, que es la cirugía, y en algunos casos ocasionales el uso adicional de yodo radioactivo. Y sabemos que en realidad alrededor del 5 al 20% de los pacientes con estos tumores diferenciados puede presentarse con enfermedad localmente avanzada o bien con metástasis a distancia. Y cuando tienen enfermedad localmente avanzada son considerados refractarios desde el mismo inicio de la enfermedad, es decir, uno no va a utilizar yodo radioactivo. Y en aquellos que tienen metástasis a distancia, alrededor de la mitad a 2/3 de estos pacientes suelen tornarse refractarios al tratamiento con yodo 131 a lo largo del seguimiento desde el mismo inicio. Y ahí uno piensa en utilizar tratamientos locales cuando sea posible, utilizar el monitoreo de la enfermedad cuando esto sea de pequeño volumen y no esté progresando rápidamente, y pensar cuando es el momento para pensar en el inicio de inhibidores multiquinasas o inhibidores selectivos. Y este es el camino que vamos a ir recorriendo en estos próximos 35 a 40 minutos. Con respecto a la definición de refractariedad al yodo radioactivo, en realidad hay mecanismos que intentan ser explicados por algunos tipos de alteraciones. Por un lado, la indiferencia, pero se trata fundamentalmente de la indiferencia que tienen estas células al yodo radioactivo, en el sentido de que no expresan NIS en la membrana y muy frecuentemente son los tumores BRAF-like. ¿Qué quiero decir? Tumores con las mutaciones en la vía MAP quinasa que van a reprimir la expresión de NIS, y eso es la indiferencia. No indiferencia por indiferenciación,
o desdiferenciación, sino la indiferencia porque el yodo radioactivo es como que no existe para esas células. Y los otros dos mecanismos en general son compartidos. La insuficiencia, es decir, uno utiliza una dosis de yodo radioactivo que daña esa célula, pero mecanismos de resistencia y dinámicas de recuperación de esa célula permite que esa célula vuelva a ser funcional y estar persistente. Entonces estos dos mecanismos se combinan. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es un paciente con un tumor BRAF positivo con metástasis pulmonares múltiples, en donde vemos en el caso 1 múltiples metástasis pulmonares con ausencia de captación, una leve captación bivasal en ambos pulmones, y lo que ya sabemos es que cuando tenemos esta combinación de imágenes, este paciente es refractario al yodo radioactivo. El otro escenario es que uno pueda tener un PET dentro de la evaluación inicial, si bien no es la característica, pero a veces con tumores avanzados el PET puede formar parte de la evaluación inicial y uno ya encuentre imágenes hipercaptantes de flúor de oxiglucosa que nos hablan claramente de la refractariedad al yodo radioactivo. Uno ni siquiera intenta una dosis de yodo radioactivo en un paciente con un PET con estas características. Los mecanismos de insuficiencia y resistencia se ven, por ejemplo, cuando uno tiene un paciente como este, que tiene un carcinoma papilar de tiroides, que parece captar muy bien en las lesiones nodulares pulmonares, pero cuando uno evalúa dentro del seguimiento, dentro de los 6 meses a 12 meses, lo que observa es progresión estructural de la enfermedad. Es decir, el yodo es captado por la célula, pero el efecto no ocurre. Entonces, esa célula, ese tumor, esa metástasis sigue progresando en diámetro y esto es criterio de refractariedad. Otra cosa que ocurre muy frecuentemente es en los, por ejemplo, carcinomas foliculares que captan muy bien el yodo radioactivo y uno sigue administrando y administrando dosis de yodo radioactivo y empiezan a aparecer algunas lesiones que ya dejan de captar ese yodo radioactivo. El punto es definir hasta dónde uno sigue administrando yodo radioactivo en este grupo de pacientes. Históricamente se hablaba de los 600 milicuries, en la actualidad la definición de la American Thyroid Association no pone ese límite tan tajante, uno se puede mover un poco más si es que ese paciente no tiene efectos adversos y está logrando una estabilización de la enfermedad. Pero cuando ya aparecen lesiones que dejan de captar, como ocurre en este caso, que a nivel bivasal pulmonar empiezan a aparecer lesiones nodulares que captan flúor de oxiglucosa y dejan de captar el yodo radioactivo, uno tal vez debe dejar de administrar cuando las dosis acumuladas son elevadas. Otro caso que vemos muy frecuente es en las metástasis óseas múltiples. Uno administra múltiples dosis en estos pacientes, tal vez logra una excelente captación de esas lesiones metastásicas, tal vez se puede lograr una estabilización desde el punto de vista bioquímico, porque uno ve que la tiroglobulina permanece más o menos estable, pero estos pacientes sabemos que rara vez van a responder al tratamiento con yodo radioactivo y en general se llega rápido a estas dosis acumuladas con persistencia de la enfermedad. Como dije al principio, los tumores que son irresecables son considerados como tumores refractarios al yodo radioactivo desde el mismo inicio. La guía de la ATA 2025 lo que agregó algunas cosas a esta definición es que antes no hablaba de la dosis terapéutica, sino que también metía la dosis diagnóstica. En la actualidad, si no se dio una dosis terapéutica, no se puede definir refractariedad al yodo radioactivo. La otra es esto de la ausencia de captación o progresión en 6 meses, que está bien definido tras la captación de yodo radioactivo. Pero esto también puede ir variando en los próximos años con las nuevas definiciones, con las nuevas terapias de rediferenciación, en donde uno dice, bueno, yo administro una dosis, tal vez hay algunas lesiones que progresaron y uno rediferencia ese tumor y a lo mejor ese tumor vuelve a captar muy bien el yodo radioactivo e inclusive aquellos que no captan desde el mismo inicio. Entonces, esta definición está en constante movimiento. El hecho de que capten en algunas lesiones sí y otras no, si son muy pocas las que no captan, uno puede decir, bueno, yo sigo administrando yodo radioactivo para las que captan y puedo utilizar un tratamiento específico para esas otras lesiones. Desde la cirugía, por ejemplo, si hay un nódulo pulmonar de mayor tamaño que dejó de captar, uno dice, bueno, podemos operar ese tumor y podemos seguir con yodo radioactivo si los demás captan. Y pensar en estos tratamientos multimodales o radioterapia externa o bien también el uso de terapias ablativas.
Y la estabilización también podría considerarse para poder continuar tratamientos con yodo radioactivo. Es decir, si la enfermedad está estable, uno puede seguir administrando porque es lo que habitualmente queremos lograr con los inhibidores multiquinasa, que es estabilización de esa enfermedad por un tiempo X. Entonces, cuando uno tiene un tumor refractario al yodo radioactivo, si es enfermedad localmente avanzada, lo que corresponderá es definir si uno puede hacer neoadjuvancia en esos pacientes, ya sea con inhibidores multiquinasas o inhibidores selectivos, si es que existe alguna alteración genética que haya sido detectada en la interrogación genómica. Desde ya en Latinoamérica la interrogación genómica no es algo que nosotros podamos hacer de manera rutinaria al momento de la definición de refractariedad. Quizás en el ámbito privado sí, en el ámbito público tal vez lo que podemos obtener nosotros es un BRAF como el oncogen que más frecuentemente podemos analizar. Lo que uno evalúa fundamentalmente en la enfermedad metastásica es el diámetro de las lesiones metastásicas. En general no hay un punto de cortes. Si uno mira los clinical trials, casi todos incluyen el centímetro, pero uno sabe que en la vida real uno se mueve un poco más de ese centímetro y en general esperamos hasta el centímetro y medio, 2 centímetros en la suma de diámetro de las lesiones targets por criterios RECIST 1.1. Y si esas lesiones no están progresando en menos de un año, estos pacientes entran en monitoreo de la enfermedad. Ahora, si estas lesiones empiezan a progresar en menos de un año, ahí es donde decidiremos si este paciente va a iniciar un inhibidor multiquinasa. También puede ser el hecho de que uno desconozca la progresión tumoral, pero la carga tumoral sea muy alta, o que estos pacientes la progresión determine o podría determinar la presencia de síntomas, es decir, tumores potencialmente sintomáticos. Y ahí iniciaremos el tratamiento con inhibidores multiquinasa si es que no tenemos interrogación genómica, y si tenemos interrogación genómica y hay un oncogen alterado que permita el uso de un inhibidor selectivo, por supuesto que estos son de elección, difícil a veces de pensar en esto en el ámbito hospitalario público, al menos en nuestro país. Y ahí seguiremos utilizando segundas o terceras líneas de tratamiento, como vamos a ver más adelante. Es más o menos parecido al Data Framework propuesto por la guía de la American Thyroid Association, considerando que ellos ponen de primera elección, por supuesto, a los inhibidores selectivos y después a los inhibidores multiquinasas. Por supuesto que cuando uno habla de estos tumores refractarios al yodo radioactivo, tiene que entender un poco cuáles son los oncogenes drivers. Uno sabe que en la mayoría de los carcinomas diferenciados de tiroides, las alteraciones moleculares van a estar localizadas en oncogenes únicos, son alteraciones que son mutuamente excluyentes, es decir, que en general si está BRAF mutado no vamos a encontrar una fusión RET-PTC o un NTRK. Entonces en la cadena de evaluación generalmente BRAF nos ayuda a descartar un número de pacientes porque casi el 60, 65%, 50%, dependiendo de las series, va a tener BRAF mutado, principalmente cuando hablamos de cáncer papilar de tiroides, como ven ustedes. Los carcinomas pobremente diferenciados también pueden tener BRAF mutado, pero mucho menos frecuentemente, mucho menos en los oncocíticos. Y entonces estas alteraciones moleculares, que es la más frecuente, no tiene al momento una aprobación de una droga como primera línea. RET-PTC sí, la frecuencia de esta alteración es bastante baja en adultos, pero en adolescentes y en pacientes jóvenes es uno de los oncogenes más frecuentemente alterados. Lo mismo que en TRAC. En el adulto, en TRAC es menos, yo creo que es mucho menos de ese 2% que figura en la literatura. Probablemente sean menos del 1% de las alteraciones de NTRK en tumores refractarios. Y después tenemos otras alteraciones que se presentan frecuentemente en los tumores refractarios al yodo radioactivo, pero en general, hasta el momento no tenemos drogas aprobadas ni clinical trials hechos en tumores tiroideos. Entonces, cuando uno define estos blancos moleculares, uno debe entender que cuando utiliza inhibidores multiquinasas, lo que va a estar haciendo es fundamentalmente actuar sobre la inhibición de la angiogénesis a través del bloqueo de los receptores de los factores endoteliales vasculares. Así es como actúan todos los inhibidores multiquinasas, entre ellos para cáncer diferenciado, sorafenib, cabozantinib y lenvatinib. Y en verde, ustedes ven los inhibidores selectivos, es decir,
inhibidores de ALK, NTRK y ROS1. ALK y ROS1 realmente totalmente infrecuentes, anecdóticos, los casos en cáncer diferenciado de tiroides. Y NTRK tenemos a la larotrectinib y entrectinib. El RED-PTC solamente tenemos disponible a este momento selpercatinib, y los inhibidores de la vía MAP quinasa, BRAF, dirigidos a BRAF como bemurafenib y dabrafenib, y de la vía MAP quinasa más abajo, selumetinib, trametinib, cobimetinib, entre otros. Cuando uno habla de los inhibidores multiquinasas, sabemos que sorafenib es un fármaco que tiene una potencia realmente modesta, con respuestas objetivas, es decir, reducción en la suma de diámetros más allá del 30%, que no va a superar el 10% en las distintas series. Lenvatinib es un fármaco bastante más potente, con respuestas objetivas cercanas al 60-65%, y cabozantinib ha sido aprobado como segunda o tercera línea. Por lo tanto, los datos que se observan de respuestas objetivas tienen que ver con después de progresión con sorafenib, oxorafenib y lenvatinib. Vandetanib es otro de los fármacos que tienen estudio en fase 3 completado, pero el estudio fue negativo, así que este fármaco no se encuentra aprobado al momento para cáncer diferenciado, solamente se encuentra aprobado para cáncer medular de tiroides. Y como ustedes ven, también en sobrevida libre de progresión, es decir, el tiempo en que vamos a mantener estable a las lesiones metastásicas, es mayor con lenvatinib, casi 20 meses, que con sorafenib, que es alrededor de un año. Cabozantinib como segunda o tercera línea, muy similar a sorafenib en cuanto a sobrevida libre de progresión. Entonces, cuando uno compara la duración de estos tratamientos secuenciales, uno puede armar un rompecabezas mezclando un poco las distintas drogas. Nosotros inicialmente utilizábamos sorafenib, y después de sorafenib, cuando el paciente progresaba, utilizábamos lenvatinib, y en el tercer caso, si teníamos disponible, podíamos utilizar cabozantinib. En nuestro medio público está disponible cabozantinib, nosotros tenemos copias de cabozantinib en Argentina, y en realidad esto se puede prescribir en el medio público, es bastante complicado, pero se puede hacer. Lo que uno mira con las distintas combinaciones, para resumirles esta slide, es que en realidad, combinando las tres, combinando dos, etcétera, lo que uno puede lograr, y sobre todo si uno considera a aquellos pacientes en los que inició lenvatinib como primera línea y responde al tratamiento, es una estabilización, una sobrevida libre de progresión de más o menos 33 meses. Si uno adiciona a esos 33 meses los 7 u 8 meses que uno observa como tercera línea o segunda línea en pacientes con inhibidores con cabozantinib, va a tener un total de cerca de 40 meses. Por supuesto que esta es la mediana de sobrevidas libres de progresión que vemos, pero puede ser mucho menos o puede ser mucho más. Pero en general lo que vemos es que la mayoría de los pacientes con lenvatinib va a estar progresando dentro de los 2 o 3 años, y el tratamiento se inició en el momento real de la progresión. Nosotros en el año 2024 publicamos nuestra experiencia de 10 años con el uso de inhibidores multiquinasas. Nosotros iniciamos en Argentina el manejo de tumores refractarios al yodo radioactivo antes de la aprobación de sorafenib, allá por el año 2009-2010. Sorafenib se aprobó en el año 2014 y empezamos a utilizar off-label inicialmente sorafenib, y después lo utilizamos como parte de las prescripciones. Y lo que nosotros intentamos es mostrar en este trabajo nuestro 10 años de experiencia manejados desde un servicio de endocrinología, solamente desde el servicio de endocrinología, a los pacientes con inhibidores multiquinasas. Acá vemos la comparación de las dos poblaciones de pacientes tratados con sorafenib y con lenvatinib. Recuerden que muchos de estos pacientes recibieron lenvatinib después de recibir sorafenib, así que hay primera y segunda línea con lenvatinib. No tenemos segunda línea con sorafenib. Acá para mostrar que desde el punto de vista basal no había diferencias en las dos poblaciones que se compararon. ¿Y qué vimos en las respuestas objetivas? Lo que está reportado en la literatura. Vimos que sorafenib tiene una respuesta cercana al 10% en cuanto a respuesta objetiva, lenvatinib un poco menos que lo reportado en los clinical trials, alrededor del 40% de respuesta objetiva. Y con respecto a la sobrevida libre de progresión, observamos
una sobrevida libre de progresión cercana a los 15 meses con sorafenib, 22 meses con lenvatinib. La de lenvatinib muy parecida al clinical trial, a la de sorafenib, como pasa en muchos otros estudios de vida real, un poco más larga que la reportada en el clinical trial. Nosotros quisimos comparar qué pasaba si usábamos lenvatinib como primera o segunda línea en cuanto a respuestas objetivas, y lo que vimos es que como primera línea hay mejor respuesta objetiva, 40% versus 29% cuando uno lo utiliza como segunda línea. También es mayor la sobrevida libre de progresión, pero la estadística no fue significativa por el N bajo de pacientes que tuvimos en esta muestra. Y los efectos adversos esperados principalmente con sorafenib son bien visibles, el síndrome mano-pie el más frecuente, la hipertensión como segundo, y en lenvatinib la causa más frecuente de efectos adversos es la hipertensión arterial, que llega a ser severa en casi el 30% de los pacientes, y un 30% de proteinuria con 10% de proteinuria severa. Entonces, cuando nosotros medimos la mediana de sobrevida libre de progresión de toda esta población y la medida de sobrevida global, encontramos 32 meses y 39 meses respectivamente, la mediana. Y esto es importante entender porque esto lo venimos observando pre-era de inhibidores multiquinasas. Es decir, cuando el paciente progresaba la enfermedad antes de la era de inhibidores multiquinasas, nosotros sabíamos que dentro de los 6 a 12 meses ese paciente fallecía a causa de la enfermedad. Pareciera ser que acá cuando no tenemos una tercera opción, porque nosotros ahora estamos analizando los que tienen tercera línea, cuando no teníamos una tercera opción de tratamiento, esta progresión lleva a digamos, a la mortalidad de estos pacientes dentro de los 6 a 7 meses en la mediana. Cuando uno compara estudios de vida real con sorafenib, vemos una amplitud muy grande entre la mediana de sobrevida libre de progresión, que puede ir desde 8 o 9 meses hasta 24 meses, y en la respuesta objetiva, que puede ir desde un 10% hasta el trabajo colombiano, por ejemplo, u otros trabajos adicionales que muestran respuestas objetivas cercanas al 35% con sorafenib. Lo mismo pasa con lenvatinib en la vida real. Uno observa respuestas objetivas que van desde un 30% hasta un 70% en vida real, versus lo que pasa también con la mediana de sobrevida libre de progresión, que puede ser desde un año hasta 35 meses. Nosotros tenemos 3 trabajos publicados con sorafenib y 2 trabajos publicados con lenvatinib. Esto yo no sé si hoy aplica para México. En realidad, esto es una pregunta que yo le hice al doctor Armando Flores en su momento, cuando iba a viajar para allá. Nosotros sabemos que en Argentina nosotros tenemos cubierto por el sistema de salud sorafenib, lenvatinib y cabozantinib es variable, y por lo que tengo entendido, las 3 podrían estar disponibles en México, pero esto es muy variable. Por ejemplo, en Brasil, que es un país enorme, con una cantidad enorme de pacientes con enfermedad refractaria, el único fármaco que está disponible en el sistema público es sorafenib. Así que uno tiene que decidir claramente iniciar el tratamiento, probablemente no cuando la lesión sea muy chiquitita, sino cuando esta lesión esté un poco más progresada, si sabemos que no vamos a poder acceder a lenvatinib. Con respecto a los inhibidores selectivos, lo que sabemos es que estos fármacos son mucho más potentes. Por ejemplo, el larotrectinib es uno de los fármacos más potentes en oncología tiroidea, con respuestas objetivas superiores al 80% y sobrevidas libres de progresión que no se alcanzaron después de 60 meses la mediana. Entrectinib es un poco menos potente porque no es un inhibidor tan selectivo, sino que también inhibe a ALK y a ROS1. Y bueno, pralsetinib directamente ni lo contamos porque fue retirado del mercado, y selpercatinib es otro de los fármacos altamente potentes, pero que tienen muestras muy chiquitas en los clinical trials, no más de 30 pacientes con sobrevidas libres de progresión también, que son bastante elevadas y no alcanzadas. Este es el primer paciente con un cáncer papilar de tiroides que recibió larotrectinib en Argentina en el año 2019, cuando todavía no estaba aprobado. Este paciente logramos conseguir que nos importaran larotrectinib, el laboratorio Bayer, y fíjense que esta paciente había recibido
tratamiento con sorafenib, había progresado, había recibido tratamiento con lenvatinib, había progresado en 6 meses con cada una de esas dos líneas, y después de la segunda progresión, esta era su enfermedad avanzada. Después del inicio del arotrectinib, este fue el PET posterior, en donde se observa casi desaparición de toda la enfermedad. Por supuesto que acá se observa desaparición desde el punto de vista de criterio persiste, es decir, ya no había lesiones metastásicas, y esta paciente logró inclusive una respuesta completa con desaparición de las lesiones en sistema nervioso central. La arotrectinib es uno de los pocos fármacos, así como es el percatinib, que atraviesa la barrera hematoencefálica, teniendo efecto también a nivel del sistema nervioso central. Así que este fue un caso anecdótico. La paciente después progresó con una mutación del receptor de acción de tirosinquinasa, y finalmente recibió un tratamiento adicional con selitrectinib, pero falleció a los 5 meses. Con respecto a los inhibidores de BRAF o inhibidores de BRAF y MEK, yo esto no sé cómo es en México, pero en Argentina está disponible para cáncer anaplásico. En Estados Unidos está disponible dabrafenib, trametinib, desde el año 2018 aprobado por la FDA para cualquier paciente con tumor BRAF positivo, en pacientes mayores de 6 años de edad. El estudio, digamos, inicial en fase 2 era este que comparaba dabrafenib y dabrafenib trametinib, mostrando respuestas objetivas similares entre un 30-35% y medianas de sobrevida libre de progresión de 18 a 17 meses. Lo que pasa es que acá se mezclaban un poco pacientes que tenían 1, 2, 3 líneas de tratamiento, y entonces es difícil comparar un poco a estos pacientes porque no pertenecen al mismo grupo. Y este fue el estudio en fase 3 que nosotros participamos del clinical trial, que comparaba dabrafenib versus dabrafenib más trametinib versus placebo en pacientes progresados en segunda o tercera línea. Y lo que demostró, esto se presentó en el ESMO en 2025, es una sobrevida libre de progresión con estadística significativa de 12 meses después de la segunda o de la tercera línea, lo que los transforma realmente en una alternativa muy interesante para después de la progresión en aquellos pacientes que son BRAF positivos. Y respuestas objetivas tan altas como del 50% después de la segunda o tercera línea. Así que realmente esto es una alternativa adicional que aparece dentro de la secuencia de tratamiento para aquellos pacientes con BRAF positivo. Por supuesto que nosotros ahora estamos escribiendo el consenso argentino de cáncer de tiroides, actualizándolo, y en la actualidad lo que uno sabe es que si el paciente no tolera el inhibidor multiquinasa y es BRAF positivo, uno puede utilizar dabrafenib y trametinib, inclusive como primera línea si ese paciente tiene contraindicado el uso de un inhibidor multiquinasa. Los estudios de fase 2 demuestran respuestas objetivas entre un 20 y un 40% aproximadamente, con medianas de sobrevida libre de progresión entre 9 y 18 meses con estos inhibidores selectivos. Algunos conceptos básicos sobre neoadyuvancia: recordar que en tumores diferenciados, alrededor del 10 al 25% de estos pacientes se van a presentar con enfermedad localmente avanzada. Esto también es similar para los medulares, cosa que es totalmente diferente para los carcinomas anaplásicos, en donde casi el 90% se presentan con esta enfermedad avanzada localmente. Cuando nosotros revisamos esto, lo publicamos el año pasado en Endocrine Related Cancer, buscamos un poco qué pasaba con los case reports, y lo que nos encontramos es que había algunos case reports previos mostrando estas reducciones que pueden llegar a ser muy importantes, que van desde un 20 hasta un 84% en cuanto a la reducción del tamaño del diámetro tumoral. ¿Qué ocurre dentro de los primeros meses? Aunque hay algunos reportes de casos que la cirugía se hizo entre el año y medio o 2 años, y en estos casos siempre las resecciones reportadas fueron en la mayoría de los casos R0 o R1, pero también hay casos de reportes con resecciones R2, quiere decir que han dejado enfermedad macroscópica, por lo tanto mucho beneficio en esos casos tal vez uno no encuentre. Nosotros publicamos en Thyroid, en el año 2024, el primer, digamos, trabajo latinoamericano que se publicó conjuntamente con el trabajo de Gregory Randolph,
en relación a neoadyuvancia en Latinoamérica. Y lo que hicimos fue incluir a 27 pacientes con todos los tumores localmente avanzados. Hoy nos vamos a concentrar en cáncer diferenciado y pobremente diferenciado, en donde se utilizaron en algunos sorafenib, en otros lenvatinib, y lo que vemos es que en realidad acá vemos los tratamientos con lenvatinib, los tratamientos con sorafenib, las respuestas que hubo, y ven abajo qué tipo de cirugía R0 o R1 se logró en cada uno de estos pacientes. Lo importante es entender que con lenvatinib la reducción tumoral, por supuesto, fue mucho mayor que con sorafenib, y que fueron a cirugía el 55%. 55% es un número que se mantiene bastante similar en las distintas series en cuando uno considera neoadyuvancia. Y hay que tener en cuenta que de estos pacientes que fueron a cirugía, R0 fueron 4 y R1 2 pacientes, es decir, con márgenes microscópicos comprometidos, que es el 60% de los operados, que es algo que también se vuelve a repetir bastante frecuentemente en la neoadyuvancia con inhibidores multiquinasas. Acá el ejemplo de una paciente que tenía una gran masa metastásica en el cuello, con un tumor pegado al esófago. Después del tratamiento con lenvatinib desaparece la lesión metastásica en el ganglio, el tumor termina midiendo 1 centímetro en la anatomía patológica, y esta paciente recibió ablación con yodo radioactivo porque tenía metástasis pulmonares, pero tenía metástasis pulmonares refractarias progresando, por lo cual volvió a reiniciar el lenvatinib posteriormente. Y este es el trabajo que se publicó concomitantemente con el nuestro, donde se utilizaron no solamente inhibidores multiquinasas, sino también inhibidores selectivos, el percatinib, crizotinib, y mezclan también distintos tipos de tumores. Lo importante es entender que el 65% fue a cirugía y el 60% logró cirugías R0, R1, muy parecido a los datos que mostramos nosotros. Y este es el estudio que presentó Gregory Randolph en el Congreso de la American Thyroid Association, que es el Clinical Trial, mostrando los 6 ciclos que utilizan para incluir pacientes para terapia neoadyuvante. No utilizan más que esos 6 ciclos, es decir, entienden que si no respondió dentro de esos primeros 6 ciclos, probablemente ese paciente no va a responder. Y los resultados que mostraron, los resultados preliminares, ellos incluyeron tumores primarios y tumores recurrentes. Y lo que encontraron es que la cirugía fue posible en el 84% de los tumores primarios, 78% de los recurrentes, con resección R0, R1 en el 71% de los casos. Esto es un clinical trial controlado, es diferente a lo que uno ve en la vida real, en donde uno ve nuestra vida real actual, que todavía no lo tenemos publicado, es alrededor de un 20-25% de probabilidad de cirugía, porque muchos tumores llegan muy, muy avanzados. El otro fármaco que está en desarrollo es sasanlitinib, que es un fármaco igual a cabozantinib. La idea probablemente de este laboratorio sea, como cabozantinib no se puede utilizar como primera línea, utilizar una droga muy parecida en cuanto a la parte molecular para, digamos, poder ser utilizado como neoadyuvancia. Aparentemente lo que dicen es que tiene una vida más corta que lenvatinib. El clinical trial está ongoing en este momento y todavía no se han demostrado los resultados. 2 palabras finales con respecto a la rediferenciación. Uno sabe que en tumores refractarios al yodo radioactivo, otro de los caminos puede ser la rediferenciación, que tiene que ver con la reexpresión de NIS en la membrana celular, que habitualmente está reprimido por supuesto que los mecanismos son mucho más complejos, pero para mostrar acá que podría tener que ver, digamos, por la expresión o sobreexpresión del tumor growth factor beta en la membrana celular, lo que reprime habitualmente la expresión de NIS. En resumen, hay muchos estudios publicados mostrando que utilizando inhibidores directos de BRAF para aquellos BRAF positivos o un poco más abajo de la cadena de BRAF, es decir, en la vía de la MAP quinasas como selumetinib o trametinib, uno logra la rediferenciación entre un 60 hasta un 95% de los casos, pero la respuesta objetiva, es decir, que reduzcan estas lesiones, suele observarse entre un 10 a un 40% de los casos.
Todavía esto necesita ser evaluado un poco más para definir exactamente cuál es el grupo de pacientes que se va a ver beneficiado de la rediferenciación. Principalmente sabemos que aquellos BRAF positivos, también hay datos con larotrectinib y con selpercatinib para pacientes con tumores refractarios con estas alteraciones moleculares. Y en cuanto a este momento, probablemente, y esto es una opinión personal, creo que el momento de intentar la rediferenciación es antes de que estas lesiones estén progresando y midan más de 1 centímetro, porque es cuando en general estas lesiones van a ser respondedoras al yodo radioactivo cuando son captantes de yodo radioactivo. Es decir, uno sabe que lo que responde es principalmente son las lesiones miliariformes, chiquitas en pulmón, y si miden 2, 3, 4 centímetros, probablemente esto no responda al tratamiento con yodo radioactivo. Nosotros lo publicamos el año pasado, varios casos, tenemos al momento 5 casos de rediferenciación con dabrafenib solamente, este es un paciente de 45 años que tenía metástasis pulmonares múltiples muy pequeñas y decidimos, porque tenía BRAF positivo, hacer un ciclo corto de 1 mes con dabrafenib durante 30 días, que es lo que tiene la caja, y logramos la aprobación por la cobertura social y le dimos una nueva dosis terapéutica donde se observó captación. Esta paciente al momento ya lleva 3 dosis terapéuticas, es decir, 3 años sucesivos de dosis terapéuticas con estabilización de la enfermedad y respuesta de algunas de esas lesiones son muy chiquititas, no alcanzan para criterios RECIST. Y este es otro paciente de mi consultorio que tenía un tumor papilar con metástasis pulmonares múltiples, había recibido dosis terapéutica que no mostraba captación, y en un PET de 2022 estas lesiones estaban progresando lentamente. Ya en el 2023 las lesiones pulmonares medían 2 centímetros y se decidió iniciar el tratamiento con lenvatinib. En la interrogación genómica sabíamos que era un BRAF positivo. Pero con lenvatinib este paciente hizo múltiples efectos adversos, insuficiencia suprarrenal, hipocalemia severa, hizo un abdomen agudo, etc. Y entonces decidimos suspender lenvatinib y reiniciar el tratamiento. Pero con lenvatinib este paciente había respondido a las lesiones pulmonares, es decir, había tenido una respuesta completa, con lo que uno había logrado al menos transformar en miliariforme lesiones que eran cercanas a los 2 centímetros. Y entonces cuando hicimos la rediferenciación, lo que hubo es captación de estas lesiones pulmonares nodulares chiquititas. Este paciente volvió a recibir, tuvo estabilización de la enfermedad y volvió a recibir una segunda dosis terapéutica. Esto nos abre la puerta a pensar que si uno tiene lesiones grandes pulmonares, tal vez un clinical trial podría ser utilizar un inhibidor multiquinasa y luego pensar en la rediferenciación como algo secuencial. Esto no está escrito, esto es una opinión personal que tiene que ver con lo que uno ve. Por supuesto que la guía de la ATA dice que el lenvatinib es primera línea, cabo es segunda línea, y después uno puede utilizar off-label lo que tiene a mano, sunitinib, pazopanib, axitinib, vandetanib, a considerar, pero el clinical trial recordar que fue negativo. Larotrectinib es preferible en entrectinib y selpercatinib es la primera línea en pacientes con fusiones del red PTC. También puede usarse BRAF, como les dije anteriormente, en los que no puedan recibir inhibidores multiquinasa. Y si hay otros genes, bueno, se puede utilizar otros inhibidores selectivos, pero hay poca experiencia en cáncer de tiroides, como sotorasib o adagrasib, que tienen que ver, son inhibidores selectivos de RAS, solamente la mutación G12C. Y si no, en progresiones se puede utilizar también un inhibidor del mTOR como everolimus, porque hay algún clinical trial mostrando la efectividad de sorafenib más everolimus. Así que fundamentalmente lo que uno quiere es que en estos pacientes existan más clinical trials para poder ser incluidos. Esto es lo que hacemos habitualmente en Argentina, es decir, tenemos lenvatinib y sorafenib. En general, nuestra primera línea es lenvatinib. Si este paciente progresa, usamos cabozantinib. Si este paciente progresa, utilizamos dabrafenib si es BRAF positivo o dabrafenib trametinib.
Y por supuesto, la rediferenciación como consideración en aquellos pacientes que puedan obtenerlo y que puedan recibirlo cuando las lesiones no son muy importantes o muy grandes. Y en aquellos positivos, por supuesto, uno va a utilizar fármacos que sean selectivos, principalmente el arotrectinib y selpercatinib, donde esté disponible. Entendiendo que nosotros selpercatinib no lo tenemos disponible en Argentina, se importa paciente por paciente. O sea, logramos hacer eso, pero es una ardua tarea paciente por paciente. Así que lo que dice la guía de la ATA es entender un poco que muchos de estos fármacos logran resistencia rápido y cuando hay resistencia uno tiene que utilizar, sobre todo con los inhibidores selectivos, inhibidores de segunda o de tercera generación. Para terminar entonces, con 40 minutos exactos de mi charla, las líneas de tratamiento están definidas por la disponibilidad en cada país, la posibilidad de realizar la interrogación genómica, la inclusión en clinical trials, la carga tumoral, el sitio metastásico, el tipo de progresión y las características del paciente. Las últimas son las que son iguales en todo el mundo. Las primeras son las que son muy diferentes en Latinoamérica. La neoadyuvancia ya sabemos que forma parte del algoritmo de tratamiento y hay que entender que esto debe de ser decidido siempre en un equipo multidisciplinario. Y los datos de rediferenciación son bastante alentadores para los BRAF positivos, los pacientes papilares con BRAF positivo, pero todavía su aplicabilidad queda reducida a un grupo selecto que todavía está por definirse. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Muchas gracias a usted, doctor, por esta presentación tan valiosa y por su tiempo. No sé si en la audiencia tienen alguna pregunta, lo pueden ir poniendo en el chat o tienen a su disposición también el micrófono. A mí me gustaría, mientras se animan los espectadores, doctor, preguntarle dos cosas. Una, en el caso que usted presentó, sobre los inhibidores selectivos, ¿no? Que para mí, pues siempre que veo estos casos, pues muy impactante cómo prácticamente desaparece la enfermedad, ¿no? Y luego otra vez aparece. Yo tengo una duda. ¿En qué tiempo, porque no me quedó claro, pasó de que le Sí, puso... porque en realidad eso mostré solamente lo que teníamos publicado, que era hasta el momento que hizo la respuesta completa. La paciente progresó a los 12 meses. En ese momento lo que se hizo es hacer una biopsia líquida. La biopsia líquida mostró que tenía una mutación on target del receptor tirosina quinasa, es decir, una mutación que cambia la conformación del receptor y hace que el larotrectinib no se pueda unir más. Entonces lo que se hizo es pedir la importación de un inhibidor de segunda generación que se llamaba selitrectinib porque salió de uso porque no fue efectivo. O sea, se hizo el clinical trial y nosotros logramos de una manera muy extrañísima que nuestro sistema de salud en Argentina aprobara la importación de un fármaco no aprobado en Estados Unidos, por entendiendo cuál era la situación de la paciente y la paciente progresó en los próximos 6 meses y falleció a causa de la enfermedad. Entonces es importante que este fue un caso súper agresivo. Hay casos en donde esta respuesta es sostenida a lo largo del tiempo eh, y estos tumores no se escapan y por eso, digamos, inclusive en el clinical trial del arotrectinib hay un caso en donde decidieron suspender el tratamiento porque ya llevaban más de 4 años sin enfermedad evidente y suspendieron el tratamiento. Entonces esto es como, si bien es un caso anecdótico, abre la puerta a entender qué switch pasa con esos tumores que uno retrotrae hacia la fase inicial y llevándolo inclusive a la desaparición. Eh, es muy, muy increíble lo que está pasando con la oncología en este momento, ¿no? Sí, en efecto. Muchas gracias por compartir su caso, doctor. Mire, en la audiencia la doctora Gladys le pregunta, en pacientes que ya cuenten con enfermedad estructural estable, pero que mantengan carga tumoral significativa, ¿cuál es su umbral clínico? Es como ya una opinión personal de usted Sí, y su práctica para iniciar es una, inhibidores versus observar.
activamente? Es una pregunta de todos los días, es decir, en general cuando nosotros tenemos mucha carga tumoral, ¿a qué me refiero? Como esa primera imagen que yo mostré donde estaba el pulmón completamente minado de lesiones, ahí no esperamos. En general esa carga tumoral en cualquier momento progresa y termina en una insuficiencia respiratoria, inclusive sin saber la progresión. O sea, en esos casos damos yodo radioactivo, no capta yodo radioactivo e inmediatamente iniciamos el tratamiento. Si son 3 o 4 o 10 lesiones pulmonares de 1 centímetro, que uno dice, bueno, yo la sumo y a mí me da para criterio RECIST y digo, yo tengo acá 4 centímetros para iniciar el tratamiento. Pero esto está lejos de los bronquios, está lejos de la pleura, uno sabe que si progresan no van a ser potencialmente sintomáticos. Bueno, en esos casos a veces nos tomamos el tiempo de decir, adaptamos un poco la situación. Lo que no queremos nunca es llegar tarde para estos pacientes, pero en los contextos locales, en donde a veces hay una única línea de tratamiento, uno va jugando con el tiempo para decir, bueno, lo optimizamos al máximo para decidir cuándo es el momento de iniciar. La otra es que si responde ese paciente y va a estar mucho tiempo, los efectos adversos van a ser muchos mayores en 3, 4, 5 años y son acumulativos cuando uno pasa a una segunda o a una tercera línea en donde ya el paciente llegó con un performance status totalmente diferente y difícil para indicar este tipo de medicaciones. A veces llegamos a la segunda progresión, digamos, a la progresión bajo la segunda línea y uno no puede indicar la tercera porque el paciente ya bajó de peso, no tolera la medicación, tiene todos los efectos adversos y estos son acumulativos. Buenas tardes, doctor. Soy la doctora Ana Laura Baena, Monterrey, México. Buenas noches para usted. Hola, Laura. Es un gusto saludarle. Una de las preocupaciones que nosotros tenemos como endocrinopediatras es precisamente que los niños, su comportamiento sabemos que es más agresivo, que llegan afortunadamente después de las guías de la ATA, podemos clasificarlos y sabemos que tienen más recurrencia de la enfermedad, de tal manera que pues hace muchos años nosotros dábamos dosis mayores de yodo radioactivo. Mi pregunta es, ¿cuál es la experiencia que usted tiene en los pacientes que ya son adultos y que hacen este tipo de yodo resistente o yodo refractario? Bueno, nosotros recibimos, gracias por la pregunta, recibimos muchos pacientes de los hospitales pediátricos después de los 17 años, es decir, que el paciente ya llega en muchos casos con la enfermedad metastásica y la dosis completa acumulada. Son pacientes que hasta tienen más de los 600, 700 milicuríes acumulados y ahí la refractariedad es difícil, eh, uno la demuestra y muy probablemente ese grupo etario permanece estable con esa enfermedad refractaria hasta los, yo diría, entre los 30, 35 años. Esto es en la generalidad de pacientes, no digo que todos los pacientes se van a comportar iguales. Pero en la mayoría lo que vemos es eso, es que es decir, nosotros no tenemos pacientes de 18 años o de 19 años en los cuales iniciemos tratamientos con inhibidores multiquinasas. Creo que el paciente más joven que tenemos tiene 37 años, en el cual hemos iniciado un inhibidor multiquinasa. Entonces, en general, uno sabe que estos pacientes van a, lo que dice y lo que sabemos que dicen todos los estudios es que la mortalidad, inclusive con M1 en un paciente pediátrico, va a ser baja, y esto incluye los 20 o 10 o 20 años de seguimiento después del diagnóstico de la enfermedad, pero hoy se abre una puerta nueva con estos inhibidores selectivos nuevos. Como sabemos, en esa población, las alteraciones de NTRK y las alteraciones del RED-PTC son mucho más frecuentes y uno estaría obligado a diagnosticarlas para poder decir, bueno, si yo tengo este paciente progresado o con enfermedad que no estaría respondiendo al yodo radioactivo. Si yo utilizo una rediferenciación, hay clinical trials en la población pediátrica en este momento, utilizo una rediferenciación corta, digamos un mes con la larotrectinib si es NTRK positivo, con selpercatinib si es RED-PTC positivo, y doy una dosis terapéutica. ¿Lograré mayor efecto tras la reducción de las lesiones y tras la rediferenciación? Yo creo que se abren numerosos caminos nuevos para estos pacientes. Gracias, doctor. Gracias, Ana.
Carlos, ¿querías hacer alguna pregunta? Muchas gracias, doctor. Sabemos que el acceso a diferentes de los tratamientos que nos mencionó es complicado. ¿Y qué opina de las terapias que han o que se han publicado o algunas terapias de más fácil acceso con resultados variables? Por ejemplo, ácido retinoico, en su momento everolimus, los agonistas de pipargama. ¿Qué opina respecto a estos tratamientos que, si bien los resultados pueden ser cuestionables, sobre todo en nuestro medio? ¿Han identificado alguno que les haya dado resultado? ¿O definitivamente? Nosotros, estoy hablando que yo en ese momento era casi residente. En la década del 90 hemos utilizado, a fines de la década del 90 hemos utilizado ácido retinoico con resultados nulos. Hemos utilizado también pioglitazona en ese momento para rediferenciación, resultados nulos. Los resultados son anecdóticos también, si bien hay algunas series, el ácido retinoico es bastante tóxico, la pioglitazona está sacada del mercado, creo. Yo no hago diabetes, así que no conozco ese mundo, pero imagino que ya no está más esa droga. Pero en realidad en la actualidad están en desuso, digamos, con los nuevos inhibidores selectivos. Uno sabe que rediferencia y rediferencia casi le diría a un 80% de los papilares, porque si uno junta 60-70% de BRAF positivo más un 10% adicional de las otras dos mutaciones, uno tiene fármacos que son muy potentes. Yo creo que la rediferenciación va a cambiar. No hice a tiempo a poner un paciente que tuve en realidad ayer en el consultorio, que la rediferenciación fue tan espectacular. El paciente tenía el pulmón casi similar a lo que les mostré en la primera diapositiva, y después de la rediferenciación el paciente captó muy bien el yodo radioactivo. Una cosa que uno ve con la rediferenciación es que la tiroglobulina se eleva de manera tan exponencial, es decir, uno ve un valor de 40, 50, 100 de tiroglobulina, y cuando inicia o termina la rediferenciación el valor se fue a 48.000. O sea, imagínense cómo esa célula que ya está con poca diferenciación para producir la tiroglobulina empieza a ser una célula más diferenciada que no solamente va a expresar el NIS, sino también empieza a producir mucha más tiroglobulina. Así que es un mundo como apasionante que obviamente todavía queda por escribir gran parte de la historia. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? No le vamos a robar mucho tiempo, doctor, pero dígame algo, con los marcadores moleculares, ¿sí? Que sabemos pues que son costosos, que no hay tanto acceso en nuestro entorno a ellos. ¿Usted considera que es relevante medírselo a todos para considerar iniciar su tratamiento, o usted selecciona específicamente por alguna condición en especial a quién medírselo? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que hay dos mundos, como les dije al comienzo. El mundo del paciente del privado que pueda acceder a eso inmediatamente, nosotros lo hacemos rápido. O sea, en ese mundo uno quiere tener, porque si progresa, uno ya sabe que tiene la opción y la intenta con tiempo, porque en Argentina también lograr por las coberturas privadas que cubran un larotrectinib o que importen el selpercatinib, etcétera, lleva mucho tiempo. En ese mundo uno lo hace de entrada. En el mundo hospitalario que hacemos nosotros, nosotros no hacemos interrogación genómica de entrada. O sea, uno tiene la progresión de la enfermedad, uno ve si ese paciente tiene criterio de inicio, iniciamos un inhibidor multiquinasa, en general lenvatinib. Si ese paciente en el momento en que empieza a estar con lenvatinib, ya vamos planeando la posibilidad de hacerle un BRAF. Es decir, en ese momento vamos planeando la posibilidad de hacerlo por vía hospitalaria, o si no, de pedirle que el paciente lo pague out of pocket, es decir, que saque vea si puede conseguir el dinero para hacerse el BRAF, que no es muy caro en Argentina, y de esa manera nosotros tenemos ya abierta la puerta para cuando ese paciente progrese con la segunda línea, decir, bueno, tenemos un tercer camino acá. Es muy difícil porque a veces los pacientes ni siquiera pueden acceder a hacerse el BRAF, y ahí uno se queda con la segunda línea o la tercera línea y no tiene más nada que hacer. Muchísimas gracias, doctor. Perfecto.
Bien, tenemos más preguntas ahorita del doctor Alejandro Serrano. Bueno, es sobre la definición en su medio de yodo radio resistencia y en quiénes sería más importante y con qué estudios la diferenciación se menciona. La definición es la que dije al principio, es decir, es muy clásica, lo que pasa que va fluctuando a lo largo del tiempo, en el sentido de que inicialmente decíamos los 600 milicuríes como dosis taxativa y en la actualidad nos movemos un poco, es decir, si uno sabe que un paciente está bien, no tiene efectos adversos ni hematológicos ni ningún efecto adverso severo y uno puede seguir utilizando una dosis adicional, uno sigue administrando. En general nosotros no damos dosis superiores a los 100, 150 milicuríes en el caso más agresivo, pero no usamos dosis superiores a 100. Vamos repitiendo a 100, 100, 100, 100. Eso es lo que está reportado, es que tanto dosimétricamente como con dosis de 100 sería más o menos lo mismo en cuanto a la respuesta. Todavía esas preguntas no han sido respondidas completamente. Así que la definición es la clásica que está definida y como ya les dije al principio, incluye muchas alteraciones y uno a veces utiliza medidas adicionales. Por ejemplo, una cosa que nosotros hacemos y tenemos un par de pacientes con eso es si el paciente tiene múltiples lesiones pulmonares, pero tiene una que reúne el criterio de inicio. Es decir, uno ve que el paciente tiene una lesión de 3 centímetros y después las otras son todas muy chiquititas que no reunirían el inicio de tratamiento. No captan yodo radioactivo. Bueno, tal vez tratar con radioterapia o con una ablación térmica o con una cirugía inclusive de esa lesión más importante nos va a prevenir el inicio de un inhibidor multiquinasa a lo mejor por 3 o 4 años. Ese paciente se salva de 3 o 4 años de inicio de un inhibidor multiquinasa. Y lo hemos implementado y con muy buenos resultados cuando uno obtiene una lesión que se escapa a la dinámica del resto o es diferente en el diámetro. Perfecto, muchas gracias. Doctor, tenemos otra pregunta de la doctora Nicole Íñiguez. ¿Cuánto tiempo antes de la cirugía están suspendiendo el inhibidor multiquinasa en adyuvancia? Nosotros lo suspendemos una semana, lenvatinib. Lenvatinib tiene una vida media aproximadamente de 50 y algo de horas, así que en general lo vamos suspendiendo una semana antes, a diferencia de lo que pasa con vandetanib, que tenemos algunos pacientes con adyuvancia con vandetanib que hay que suspenderlo por lo menos un mes antes, y ahí el paciente se escapa del efecto de vandetanib si fue utilizado como neoadyuvancia. Pero en nuestros pacientes con vandetanib me estoy refiriendo a medular, con vandetanib la respuesta fue nula prácticamente como neoadyuvancia. Y los inhibidores selectivos uno lo puede suspender bastante menos tiempo, o sea, con 48 horas. Con adabrafenib, por ejemplo, se puede suspender 48 horas antes. Y lo reiniciamos una vez que esté cicatrizado el paciente, ¿no? O sea, una vez que sabemos que no hay sangrado, que está todo bien, ahí en general se inicia, que en general es dentro de los primeros 15 días. Perfecto. Bueno, pues agradecemos mucho nuevamente al doctor Fabián su participación, sinceramente el esfuerzo de compartir su tiempo a estas horas de la noche. Eh, yo creo que ha sido una charla enriquecedora para todos nosotros. Sin duda, pues, la intervención ha dejado una huella significativa en este espacio académico. Creo que todos estaremos de acuerdo en que seguramente podamos trabajar más adelante en alguno o coincidir en algunos de los eventos. Esperemos contar con su colaboración en futuras ocasiones, doctor. Sí, claro, claro. Tengo que resarcir por no haber ido a la charla esa. Nuevamente, muchas gracias, Un gracias a todos gusto, los un gusto. asistentes y pues un abrazo hasta Argentina. Cora. Gracias. Saludos a todos. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctor. Gracias, Cuídese Corina. mucho y no se preocupe, sabemos que pues nadie pide enfermarse y menos de un COVID. No, le Ya lo agradecemos que nos sé, sí. cuidara en esa ocasión. Bueno, ¿Sí? muchas Gracias gracias. por Que su tengan tiempo. buenas noches. Muchas gracias.